Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a este servicio de adoración al Señor. Damos gracias a Dios por un día más de vida, que nos permite escuchar su palabra y poder alabarle. Quisiera empezar antes compartiendo un versículo de la Biblia que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 22 al 26. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Acompáñenme con unas palabras de oración. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tus misericordias, Señor, cada mañana, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, para que nosotros podamos ser salvos, Señor. Gracias porque, a pesar de nuestras maldades, Señor, tú nos amas con amor eterno y tiendes tus cuerdas de amor para que volvamos a ti, nuestro corazón vuelva a ti y podamos seguir tus caminos, Señor, y deleitarnos en ti. Padre Santo, ayúdanos a poder, Padre, estar concentrados en este tiempo solamente en ti, en escuchar tu palabra, en meditar en ella y en alabarte con todo nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ahora vamos a tener un tiempo especial de alabanza a nuestro Dios. Cantemos al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? En tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús.
que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. El rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Queridos hermanos, para este tiempo de oración les invito a que podamos abrir nuestras Biblias
en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Demos lectura a esta porción de la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Oremos en este tiempo, hermanos. Amado Dios y Padre Santo, en primer lugar agradecerte por este día que tú nos das, una oportunidad más para poder acercarnos a tu presencia y poder tener este tiempo de oración donde podemos recordar, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el sufrimiento de la cruz. Una muestra, Padre Santo, de todo el amor que tú tuviste por nosotros. Señor, te agradecemos en esta hora por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por esa gracia tan grande de haberlo hecho sufrir a Él por nuestros pecados, en vez de que nosotros estuviésemos crucificados allí. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú hiciste todo esto únicamente para tu gloria. Gracias, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que tú sigas motivando nuestro corazón a poder seguir tus pisadas, a poder seguir tu ejemplo, a dar esos pasos de fe en los momentos difíciles donde pareciera que no hay ninguna solución para las cosas. Que podamos dar esos pasos de fe confiando en que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, para cada persona de tu iglesia, sabiendo y reconociendo que tú eres soberano y Señor de todo. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te adoramos. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos, sigamos disfrutando de este servicio.
Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Buenos días, amada Iglesia de Breña. Permítanme orar por este no sin antes ir a la palabra de Dios, un versículo que está en 1 Tesalonicenses 5:18, donde nos dice: den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bendito Dios, gracias Señor, tú eres bueno y tu fidelidad es para siempre. Gracias por tu palabra y porque tenemos todo en ti, Señor. En ti estamos completos. Gracias por el trabajo que tú nos das día a día, por el pan, y descansamos en ti, Señor. Te entregamos estos diezmos, estas ofrendas, y esperamos que sean recibidos como lo tragaste delante de ti, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ahora vamos a tener un tiempo especial de meditación en la palabra de Dios, porque nuestras almas lo necesitan, como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Vamos a tener una alabanza que nos introduzca a la meditación. Cantemos al Señor. Este
mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este servicio. El día de hoy nos encontramos en este tercer paréntesis acerca de la serie de predicación Pedro y los 5 llamados de Dios para la iglesia. Y el día de hoy vamos a ver ese tercer llamado, ese tercer llamamiento, y por eso hemos titulado la meditación de esta mañana, Llamados a sufrir. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Texto que nos va a servir como referencia para el tema que vamos a exponer en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así el texto bíblico: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y podamos orar a nuestro buen Dios. Oremos. Amado Padre, Dios bendito, nos acercamos a tu presencia para poder meditar en tu palabra y lograr, Señor, entender el propósito por el cual tú nos estás llamando a poder padecer sufrimiento. Señor, guíanos en esta hora por medio de tu Espíritu Santo y abre nuestro entendimiento de manera que tú seas glorificado. Bendito seas, Padre eterno, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Oramos en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, en este texto que hemos leído, Pedro, quien es el autor de esta epístola, él quiere llevarnos por medio de este pasaje a mostrarnos que el sufrimiento es parte del testimonio del cristiano. No es simplemente una sobrevivencia al sufrimiento, sino que este sufrimiento sirve para prepararnos para poder usar el sufrimiento para dar honor y gloria a nuestro Dios.
Por eso Pedro va a escribir a la iglesia que estaba padeciendo, a quienes estaba escribiendo en ese momento. Si tú revisas del capítulo 2, el versículo 12, les va a decir lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, mira lo que dice, glorifiquen al Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro le está escribiendo a una iglesia esparcida, a una iglesia que estaba pasando sufrimiento, en algunos casos injusto incluso. De manera que desde el inicio Pedro nos da a entender que este sufrimiento, o que Dios permite este sufrimiento, ¿para qué? Para su gloria, para poder glorificarlo a Él. De manera que cada vez que nosotros sufrimos o suframos, no importa el motivo que sea, Él pueda ser glorificado. Y para poder entender esto es necesario que nosotros podamos ver o visualizar el origen del sufrimiento, pero también podamos ver cuál será el fin del sufrimiento. Y es allí donde vamos a desarrollar nuestro primer punto, el origen y el fin del sufrimiento. Y es que cuando tú vas a las Escrituras, al inicio del texto bíblico en Génesis, vas a darte cuenta que Dios está iniciando toda su creación. Y dice que Dios crea todo bueno, en gran manera. Y recordarás esta frase cada vez que termina cada uno de los días. Y dice, y Dios vio que era bueno. Y esto es algo que aparece a lo largo de los dos capítulos iniciales de Génesis. En ese momento de la creación y de que todo estaba perfecto, todo era bueno, en ese momento no había pecado, no había sufrimiento. Pero luego que Adán y Eva desobedecen a Dios, inmediatamente experimentan el dolor de estar separados de Dios. Ellos estaban en libre comunión con Dios, pero ahora se sentían avergonzados y se escondían de Dios. Y vemos también la maldición sobre la cual la creación también cae a causa del pecado, cuando tú revisas Génesis capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y es que el juicio de Dios a causa del pecado trajo dolor físico, trajo dolor emocional, trajo dolor relacional e incluso introdujo maldición a la tierra. Y es que la rebelión contra Dios introdujo la muerte, el dolor y el sufrimiento en la historia humana. A tal punto que cuando tú llegas a Génesis capítulo 5, vas a darte cuenta que la muerte física, reinaba en toda la tierra. Y eso lo vamos a poder ver hasta los últimos capítulos del texto bíblico. Sin embargo, cuando tú revisas toda la Escritura y llegas al libro de Apocalipsis, vas a darte cuenta que eso que inició en el Génesis, ese sufrimiento que inició en el Génesis, tiene un final en el Apocalipsis. Revisa conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4, y vas a darte cuenta de a qué me estoy refiriendo. Va a decir el texto lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hemos visto entonces que el origen de todo este sufrimiento, de todo ese dolor, se dio en el Génesis, a raíz del pecado de Adán y Eva. Pero Dios también está cumpliendo sus promesas, indicando que en un futuro venidero, ese sufrimiento va a terminar. Pero no solamente el sufrimiento, sino también el pecado.
Cuando tú revisas el mismo Apocalipsis capítulo 21, verso 17, vas a darte cuenta que va a decir el texto bíblico que no solamente el sufrimiento se va a terminar, sino que también el pecado. ¿Por qué? Porque dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Te das cuenta? Hemos podido ver en este primer inicio que Dios está cumpliendo o que va a cumplir una promesa que comienza a desarrollarse a lo largo de toda la Escritura. El origen del sufrimiento se da en el Génesis, pero Dios termina el texto bíblico dando esperanza a aquellos que están inscritos en el libro de la vida, diciendo que en ese momento el sufrimiento terminará. Y es allí donde nosotros podemos llevar a este segundo punto en referencia a lo que hemos visto, porque en el Antiguo Testamento nosotros tenemos un ejemplo claro acerca del sufrimiento. Y es allí donde podemos ver el ejemplo no solamente de un hombre que sufrió mucho, sino ejemplos variados a lo largo del Antiguo Testamento. Vamos a revisar justamente estos ejemplos en este segundo punto. Vamos a revisar la vida de Job y otros ejemplos acerca del sufrimiento. En primer lugar, la vida de Job. Job es uno de los textos bíblicos por excelencia cuando hablamos acerca del sufrimiento. Y cuando nosotros revisamos Job capítulo 1 y capítulo 2, se nos presenta a un hombre que era perfecto y recto, que tenía una gran familia y muchas riquezas, y una reputación también muy honorable. Pero desde la perspectiva externa, todo pareciera que estaba marchando bien. Pero luego se nos muestra una conversación entre Dios y Satanás. Y unos pocos versículos más adelante, Job pierde toda la riqueza que tenía, toda la familia que tenía, a excepción de su esposa, pierde a todos sus siervos y también incluso pierde su reputación. Y al final del capítulo 2 vemos que incluso pierde su propia salud. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver y entender a lo largo de toda la escritura del texto de Job, de la historia de Job? En primer lugar, podemos entender que el sufrimiento es algo real. A diferencia de algunas otras religiones orientales, muchas de ellas mencionan que el ser humano no debe sufrir o que no debería sentir el sufrimiento. Y algunos de nosotros estamos tan conscientes o tan conmovidos, por así decirlo, de la bondad y el amor de Dios, que creemos que Dios no va a permitir que nosotros suframos. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: en el mundo encontraréis, ¿qué cosa? Aflicción. Que en el mundo los iban a perseguir, que en el mundo los iban a maldecir, que los iban a matar a causa del Evangelio. Porque si de esa misma manera lo hicieron con los profetas, lo mismo le iba a suceder a ellos. Si lo mismo habían hecho con su maestro, lo mismo iba a acontecer a ellos. Y es que, como mencionaba hace unos instantes, a veces estamos tan convencidos de la bondad y el amor de Dios que creemos que Dios no va a permitir que nosotros suframos. Y es que lo que nosotros no entendemos es que el sufrimiento debe convertirse en algo real en nuestra vida. El libro de los Salmos nos muestra el quebranto y el sufrimiento de los salmistas al escribir estas poesías. Cuando tú revisas el Salmo 6, versículos 6 y 7, mira lo que va a escribir el salmista. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En el Salmo 13, versículos 1 y 2 va a decir lo siguiente: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día?
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y por último, el Salmo 42, verso 3 va a decir lo siguiente: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Amado hermano, lo primero que nosotros debemos entender en esta situación del sufrimiento es que el sufrimiento debe formar parte de nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es real. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió por nosotros. Si Él sufrió siendo el Maestro, ¿por qué nosotros no habríamos de sufrir? Lo primero que debemos entender es que ese sufrimiento debe permear nuestra vida, porque el sufrimiento es una realidad en la vida del creyente. Y eso nos lleva a entender un segundo punto, que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Cuando tú revisas la vida de Job y todo lo que se desarrolló allí, vemos que Satanás fue de alguna manera el causante del sufrimiento de Job. Pero sin embargo, Satanás mismo tuvo que pedir permiso a Dios. Y Dios le dio permiso de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque todo cumple bajo un propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y es que tal como dice Efesios capítulo 1, verso 11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Job no tuvo la perspectiva, no tuvo el conocimiento acerca de lo que tú y yo tenemos, de lo que pasó realmente en los cielos. Él no tuvo esa perspectiva. Nosotros tenemos la revelación completa y decimos, pero Job, que esto, que el otro, había una conversación entre Dios y Satanás. No, él no sabía nada de eso. Así que él no tuvo esa perspectiva detrás de escena, como podríamos decirlo. Al contrario, ¿sabes qué cosa es lo que tenía? Él tenía a un Dios maravilloso al cual él conocía lo suficiente, porque aun cuando su esposa lo vio en ese lecho todo herido, lleno de llagas, le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Job, conociendo a ese Dios maravilloso, le respondió y le dijo, ¿acaso nosotros recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Job sabía que la situación que enfrentaba, que esa situación difícil, que ese sufrimiento venía de parte de Dios. Y es que el sufrimiento permitido por un Dios soberano es como la diferencia entre el bisturí de un cirujano profesional y la navaja de un criminal. Dios está en control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano, mi amado hermano. Él es soberano sobre todas las cosas. Él tiene el control de todo. Y es allí donde viene entonces este tercer punto. Y es que nos da a entender que nuestro trabajo no es entender el sufrimiento, sino únicamente confiar. Y todo esto lo vemos a raíz del libro de Job, inicialmente. Piensa por un instante todo esto desde la perspectiva de Job. Él, en su estado de enfermedad, de haber perdido su familia, sus riquezas y todo lo demás, él debió haber estado preguntándose por qué Dios estaba haciendo estas cosas, qué era lo que estaba pasando. E incluso en un momento dado, Job deseó tener una entrevista con Dios para que Dios le diera una explicación de por qué las cosas estaban sucediendo de esa manera. Cuando tú revisas Job capítulo 31, verso 35, Job va a decir lo siguiente: ¿quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job estaba pidiendo, Señor, dame una explicación de por qué las cosas están pasando. Pero no es hasta el capítulo 38 que Dios responde a Job, pero no responde de la manera que él esperaba. No le da una explicación. Por el contrario, lo primero que Dios le dice a Job es lo siguiente, capítulo 38.
¿Quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, le dice Dios a Job, ciñe como varón tus lomos, yo preguntaré y tú contestarás. Y lo que sigue de allí en adelante es todo un bombardeo de preguntas, cada una recordándole a Job que él no es Dios, sino que Dios, Jehová, Él es el Dios. Y no solamente no le da una explicación a Job, sino que él es enfático reiteradas veces en decirle que él no tenía por qué darle ninguna explicación a Job de por qué las cosas sucedieron de esa manera, por qué estaba pasando esas cosas en la vida de Job. Y es por eso que cuando Job escucha todas estas preguntas y las palabras de Dios dirigidas a él, Job lo único que puede decir ahora es un clamor, pero no un clamor para poder pedir el entendimiento y la explicación de Dios, sino ahora es un clamor pidiéndole perdón, de arrepentimiento. Cuando tú revisas Job capítulo 42, versículos 5 y 6, Job va a decir lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, hay cosas que nosotros no comprenderemos porque simplemente no somos Dios. Dios se ha reservado cosas para Él solo. Él es un Dios a quien, como dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18, Él es un Dios a quien los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto más nuestro entendimiento limitado puede contener la sabiduría de Dios? Es imposible. Él es un Dios, como he dicho, donde los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y es que lo que aprendemos del sufrimiento de Job es que nuestro llamado no consiste en confiar en nuestro entendimiento de la situación, lo que creemos que es. No, consiste simplemente en confiar en Dios, en que Él tiene un plan mejor, maravilloso, por el cual nos está haciendo pasar por esto. Dios, frecuentemente, tú vas a revisar la Escritura, Él no explica el porqué del sufrimiento. Pero sí, algo que va a decir Dios constantemente en la Escritura va a ser que Él nos llama a confiar en Él a pesar de que nosotros no entendamos. Y es allí donde, revisando la historia de Job, también podemos ver otros ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es como el debut de Dios en las Escrituras. Israel había sido esclavizado durante 400 años. Y antes de que esto sucediera, por manos de José, el pueblo, Jacob y toda su familia había sido llevados a Egipto. Y es allí donde cuando José se presenta delante de sus hermanos, él les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y uno se pudiese preguntar, ¿cómo puede ser que lo que sucedió allí después de 400 años haya servido para bien? ¿Cómo puede ser posible? Y es que, tal como Dios le dijo al faraón, todo esto es para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese es el propósito principal de Dios, que su nombre sea proclamado en toda la tierra. Y es allí donde nosotros vemos, después de ese sufrimiento de esclavitud de más de 400 años, donde la mano poderosa de Dios castiga y arruina la nación de Egipto y guía al pueblo de Israel y lo conduce a un callejón sin salida. En primer lugar, los lleva a las puertas del Mar Rojo, mientras que atrás de ellos está el ejército de Egipto persiguiéndolos para poder matarlos. El Señor nuevamente muestra su poder, abre el mar en dos, el pueblo pasa en seco
Y Dios arruina los planes de Faraón y su ejército y los destruye. A tal punto es esto tan maravilloso y tan glorioso a los ojos de las naciones alrededor, que muchos cientos de años después, cuando tú revisas Primera de Samuel, vas a ver que los filisteos aún recuerdan lo que Dios hizo con Israel al pueblo egipcio. Y es ahí, en el libro de Éxodo, donde uno puede ver que el pueblo de Dios ve lo que Job nunca pudo ver, que Dios puede usar el sufrimiento para poder proclamar su poder a las naciones. Las naciones alrededor de Egipto y de Israel escucharon lo que Jehová había hecho y tuvieron temor a causa de la grandeza de Dios. 400 años de esclavitud sirvió para que las naciones supieran, conocieran de Dios y del poder tan grande que tenía para liberar a un pueblo tan pequeño, tan insignificante, de la esclavitud y el sufrimiento, para que su nombre sea proclamado en toda la tierra. Pero luego vemos también otros ejemplos. Por ejemplo, vemos a Noemí, aquella viuda, aquella mujer que había muerto su esposo, había muerto sus 2 hijos, y ella se encuentra con sus 2 nueras. Y ella les dice: vayan a su tierra, regresen, porque yo voy a ir a mi tierra y no sé lo que me va a esperar allí. Una de ellas regresa, Orfa, pero la otra, llamada Ruth, le dice, hace una confesión de fe y le dice: tu Dios será mi Dios, mi pueblo será mi pueblo, y donde sea que tú mueras, yo moriré allí también. Noemí, antes de partir para su tierra, le pide nuevamente a su nuera que regrese, que ella no quiere regresar, ella quiere estar allí con esa mujer. Y cuando están ya de camino hacia Belén, la gente la ve entrar a la ciudad y la reconoce y le dicen: ¿esa no es Noemí? Y ella dice: no me llamen por favor Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura ha puesto mi vida el Dios Todopoderoso. Uno puede pensar: ¿acaso esa es una acusación de parte de Noemí, diciéndole a Dios mismo que Él había sido quien lo había puesto en amargura, en sufrimiento, en aflicción? Pues cuando tú revisas la Escritura te vas a dar cuenta que ella estaba acusando a Dios de esa situación. Pero sin embargo, ese sufrimiento de varios años, Dios ahora quiere transformar la vida de esta mujer y redime su casa a tal punto que le da descendencia. Y ella, sin pensarlo, uno de los grandes descendientes de esta mujer fue el propio rey David, uno de los reyes más amados por el pueblo de Israel. Y es ahí donde uno puede decir que Dios hizo más allá de lo que Noemí pudo haber imaginado. Por último, dame unos instantes para poder hablarte de otro contexto también de sufrimiento, y aquí permíteme hablar acerca del profeta Habacuc. Habacuc, cuando tú revisas el texto bíblico, inicia él dando una queja ante Dios por permitir que el malvado triunfe sobre el justo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a Habacuc? Le dice: no te preocupes, yo juzgaré a la nación a través de los caldeos, de los babilonios. Y es que la respuesta de Dios a las quejas de Habacuc sobre el sufrimiento no fueron nuevamente una explicación, sino un llamado nuevamente a la confianza. Cuando revisas Habacuc capítulo 2, verso 20, el texto bíblico va a decir: mas Jehová está en su templo, en su santo templo. Calle delante de él
toda la tierra. Dios nos da su gran declaración de propósito para toda la historia, y eso lo encontramos en el verso 14 del capítulo 2. Porque ¿recuerdas lo que le dijo a Faraón? Que quiere que su nombre sea proclamado en toda la tierra. Acá este verso es parecido. Habacuc capítulo 2, verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Dios trabaja todas las cosas o hace todas las cosas para su gloria. Y ese es exactamente el punto, la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en todo. Y es allí donde Habacuc entiende que él no necesita recibir una explicación. Él lo que necesita es confiar plenamente en Dios, y es allí donde Habacuc va a decir: mas el justo por su fe vivirá. Y es que nuestra postura no debe ser de cuestionamiento, de exigir una explicación a Dios, sino de confianza. Y eso es lo que hace Habacuc en los últimos capítulos, donde podemos encontrar uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Hasta lo hemos cantado alguna vez. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Tú sabes lo que entendió aquí Habacuc? Le estaba diciendo al Señor: Señor, no importa la situación que estemos pasando, no importa el sufrimiento que podamos tener, con todo, dice, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, el propósito de todo esto no es que nosotros entendamos o que Dios nos dé una explicación, no. Él nos está pidiendo que confiemos en su buena, perfecta y agradable voluntad. Uno, después de haber leído este texto bíblico de Habacuc capítulo 3, uno se puede preguntar: ¿cómo es posible que Habacuc pueda haber dicho eso? Y la única respuesta que puede encontrar es porque él confió en que Dios tiene mejores propósitos. Dios puede convertir una gran tragedia en un gran bien, porque todo lo que Él hace es para un bien supremo, que ya lo hemos repetido varias veces: la proclamación de su gloria a las naciones. Él quiere que su nombre sea proclamado en las naciones, que el mundo entero conozca la gloria de Dios. Pero Él pide una sola cosa: aun cuando sufras, no me pidas explicación de por qué hago las cosas, tú simplemente confía. Y es allí, después de haber revisado estos ejemplos del Antiguo Testamento, donde nosotros podemos ahora llevar todo esto al Evangelio de Jesucristo. Y es allí donde llevamos todo esto a un tercer punto: el sufrimiento de Cristo. Específicamente el sufrimiento en la cruz. Sí, hermano, allí, en la cruz. En la cruz de Jesús, Dios usa el sufrimiento más injusto en la historia del universo para el más grandioso de los propósitos. La prueba principal en la base de nuestra fe es el sufrimiento que Dios pone sobre su propio Hijo Jesucristo. El sufrimiento que nosotros merecíamos para que podamos ser considerados justos. El sufrimiento de Cristo utilizado para la gloria de Dios y para nuestro bien. Romanos capítulo 8, verso 28 va a decir lo siguiente, un texto muy conocido también por ti: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué maravilloso!
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El texto, en el texto de Pedro que leímos al inicio, que nos ayudó a aperturar todo este tema del sufrimiento, en ese texto se nos recalca que nosotros fuimos llamados para justamente esto, para poder sufrir. ¿Debido a qué? A que Cristo mismo sufrió también. ¿Para qué? Por un propósito, para darnos ejemplos, para que nosotros pudiésemos seguir sus pisadas. Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando le maldecían, va a continuar diciendo el texto de Pedro, cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición, pero en sus sufrimientos, ¿qué cosa hacía? Él se encomendaba al Padre. Tal vez yo me pongo a pensar por unos instantes qué fue lo que inspiró a Pedro en algún momento de su vida a poder escribir esto. ¿Qué fue lo que él recordó cuando escribió este texto? Y lo único que se me viene a la mente fue cuando Pedro se encontraba allí en el patio del sumo sacerdote, cuando Jesús estaba siendo enjuiciado a mitad de la noche, de madrugada, y él vio cómo lo estaban golpeando, cómo lo estaban incriminando, cómo estaban testificando falsamente contra él, y vio todo ese sufrimiento. Y permíteme que yo pueda hacer por unos instantes las palabras del predicador Spurgeon como si fueran las mías. Voy a leer este párrafo de qué cosa es lo que habla Spurgeon acerca de este pasaje en particular de cuando Pedro se encuentra en el patio del sumo sacerdote viendo el sufrimiento de Cristo. Dice: seguramente fue el momento en que Jesús fue burlado y abofeteado en el pasillo del sumo sacerdote, cuando Pedro estaba sentado y calentaba sus manos en el fuego, cuando vio a su Señor ser abusado, y él temía aceptar que era su discípulo, y se atemorizó tanto que con lenguaje profano él declaró: yo no conozco a este hombre. Mientras persistía la vida, el apóstol recordaría cómo su Señor soportó el sufrimiento de una manera mansa y callada. Para poder terminar, permíteme decir lo siguiente en esta conclusión. El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser parte del verdadero seguidor de Cristo. Jesús dijo que en el camino que lleva a la vida, que ese camino es un camino difícil. Nuestras dificultades también son una manera de identificarnos con sus sufrimientos. Jesús dijo que si nosotros lo negáramos o lo negamos delante de los hombres, Él nos iba a negar ante su Padre en los cielos. Hay muchas maneras sutiles, mi querido hermano, de negar a Cristo. Si nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro estilo de vida o incluso nuestro entretenimiento no reflejan su voluntad, entonces estamos negando a Dios. Si pretendemos nosotros conocerlo a Él, pero vivimos como si no, entonces estamos negando a Cristo. Y es que muchas personas eligen esas formas de negar a Cristo porque no quieren sufrir por Él. Así de sencillo. No quieren sufrir con Él. Quieren la parte bonita del Evangelio, donde Dios bendice, donde Dios es todo, eso es amor. Pero cuando llegamos a la parte del sufrimiento, donde es necesario sufrir a causa de Cristo, esa parte no la quieren. Y es que a menudo nuestro mayor sufrimiento proviene del interior cuando batallamos por tener ese control sobre un corazón que debe morir a su propia voluntad y entregarse al señorío de Cristo. En cualquier forma que se presente el sufrimiento en tu vida, debemos aceptarlo como una insignia de honor y un privilegio en el cual nos gozamos. Pedro, al inicio de la epístola, va a escribir lo siguiente, y con este texto permíteme terminar. En el capítulo 1,
versículos 6 y 7, va a decir lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta cuál es el propósito del sufrimiento? Que la gloria y la honra sean para Él. Es lo único. No importa cuál sea el sufrimiento que estás pasando. Puede ser económico, físico, la pérdida de un ser querido. No importa. El Señor quiere glorificarse en medio de ese sufrimiento. Y lo único que quiere de ti es que no le pidas a Él explicación de por qué suceden las cosas. Él lo único que quiere es que confíes en Él. Que derrames tu corazón en confianza a Él y le digas: Señor, tú eres más sabio que yo. Tus propósitos son más sabios que los míos. Quiero confiar plenamente en ti, en que tú sabes hacer las cosas mejor de lo que yo pudiese hacerlas. Hermano, yo sé que lo que te estoy diciendo es difícil, porque a veces en esos momentos de sufrimiento es cuando perdemos incluso las esperanzas, nuestra fe se tambalea. Pero el Señor, ¿qué le dijo a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Confiad, únicamente confiad. Eso es lo que te está pidiendo el Señor en esta hora. Que ese sufrimiento te lleve a que tú puedas seguir los pasos de Jesús, que podamos seguir sus pisadas, así como Él confió su voluntad al Padre. ¿Recuerdas? Señor, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Lo mismo debemos anhelar nosotros, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la nuestra. ¿Qué te parece si oramos a nuestro Padre? Amado Señor, cuando veo, Señor, la cruz y tu cuerpo molido a causa de mi pecado, se estremece, Señor, mi ser, y no logro comprender cómo el justo sufrió por el injusto. ¿Cómo pudiste amarme tanto cuando yo te odiaba tanto? Solo puedo derramar mi corazón en gratitud por tu infinita gracia, por ese amor descomunal y tu gran misericordia. Señor, gracias por el sacrificio de Jesús. Perdóname porque muchas veces te he negado con mis acciones. Ayúdame a confiar más en ti y a descansar en tus propios propósitos y en tu buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, tú quisieras, o tú quieres, tú anhelas, tú deseas que nosotros sigamos tus pisadas. Ayúdanos a depender de ti y a dar pasos de fe en medio del dolor y el sufrimiento, reconociendo que tú eres Rey soberano sobre todas las cosas. Señor, a ti te damos toda la gloria, todo el honor, todo el poder. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió por nosotros, ese siervo sufriente. Amén y amén. Amados hermanos, como siempre ha sido un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes, pero no se vayan, aún tenemos la parte final del servicio. Bendiciones. Amados hermanos, damos gracias a Dios por su palabra que escudriña nuestros corazones y alienta nuestro espíritu para poder ser imitadores de Cristo. Amados hermanos, continúen escuchando las transmisiones los días domingos,
los martes y jueves vía Facebook, los miércoles en el culto de oración. No dejemos de conectarnos como iglesia y poder interceder unos por otros. Vamos a despedirnos con una alabanza al Señor. Demos gracias al Señor. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu